de Arica a Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor, por su hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo Colo como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast centenario de Colo Colo. Ustedes se recordarán que en el capítulo anterior conversamos con el actual ministro del Deporte de Chile, alguna vez subsecretario de Deporte, el supercapitán de Colo Colo, 14 veces campeón, capitán para la Copa Libertadores del 91, técnico campeón, como en uno de los momentos más difíciles de Colo Colo para la quiebra del 2002, un hombre que está en la historia de este club, el Kaiser, don Jaime Augusto Pizarro Herrera, y en este segundo capítulo volvemos a conversar con él para la otra etapa de su carrera, ya no como jugador. Ministro, ¿cómo le va? Todo bien, gracias. Qué bueno. Oiga, déjeme abrir hacia dos temas la conversación en este segundo capítulo. Esta es difícil. Si usted pudiera elegir su mejor momento, su mejor época. Yo tengo aquí 87-88, mejor deportista chileno, 87-88, mejor volante del mundo, elegido por France Football, 87 también, vicecampeón de la Copa América, en esa selección de Aravena, o la etapa del 91. ¿En qué momento? No digo desde la emoción, no digo desde los títulos, lo digo desde el momento en que el futbolista sabe que está viviendo su mejor momento. ¿Cuál es para Jaime Pizarro? Yo creo que mi momento tiene que ver irremediablemente con que colectivamente sea un gran momento. Y en eso es imposible sustraerse a lo que fue la vivencia, la experiencia e incluso hasta la proyección de haber alcanzado una Copa Libertadores. Creo que es un momento absolutamente sublime, mágico, y que yo diría es el momento tal vez más pleno que uno logra. Así que yo creo que de todas maneras ese es mi momento. ¿Y qué sentiste? ¿Lo tomaste como con el trasfondo que implicaba? ¿O no te costó creerlo un poco cuando France Football, en esa época, fines de década del 80, probablemente el semanario de fútbol más importante del mundo, dice, hay un chileno, volante de contención, que es el mejor volante del mundo, el 87-88? Yo diría que tal vez en una experiencia que fue también bien especial, ¿eh? La Copa América del 87 partió con alta complejidad en que si se viaja, no se viaja, se juega, no se juega, bueno, se pudo solucionar finalmente. Teníamos un grupo durísimo y difícil porque estaba Brasil y pasaba uno, era Venezuela, Chile y Brasil. Y bueno, creo que también hubo un muy buen grupo, un grupo donde lo curioso es que prácticamente había un jugador que estaba fuera de Chile, todo el resto estábamos acá, fue un muy buen desempeño, y creo que ese campeonato que también nos dejó con un sabor un tanto amargo en la final, porque perdimos 1-0 con Uruguay, la gran final, así que, pero es un bonito momento, guardo tremendos recuerdos de esa experiencia y también de un desempeño que fue muy destacado, se ganó a Venezuela, luego a Brasil, después a Colombia en un partido alargue, así que exactamente, con resultados también muy favorables, y perdimos 1-0 en la final con Uruguay, pero creo que ha sido parte de una etapa también muy, muy bonita, muy, muy gratificante. Saltemos entonces a esa etapa donde Jaime Pizarro toma la decisión, como dices tú, muy difícil de dejar de ser jugador de fútbol. Ya habías ido a la Católica, habías sido campeón también con la Católica en el 97, empiezas a ser entrenador de las divisiones inferiores de la Católica
y te llaman de Colo-Colo, que me imagino que algo que siempre también habrás pensado que iba a pasar, que lo habrás soñado, pero te llaman en un momento, caramba, muy difícil en lo institucional, Así es. ¿no? Donde quizás fue la única etapa desde la creación de Colo-Colo en 1925 en que uno dice, chuta, este club podría hasta desaparecer. ¿Qué sientes cuando te llaman para llegar a Colo-Colo a tratar no solo de sacarlo adelante futbolísticamente, sino también institucionalmente? Eh, yo creo que tal vez en una primera parte uno le atribuye mucho más significado a lo deportivo. Sin embargo, eh, creo que ahí el principal rol fue institucional. Probablemente esa primera etapa, yo llegué previo a Navidad de ese año 2001 y casi un mes después se declara la quiebra de Colo Colo. Entonces, el pensar en el hito o logro deportivo como que queda postergado, por así decirlo, a relevar una necesidad institucional y tener una continuidad de giro. Puede parecer duro, puede parecer violento, pero esa era en ese momento la dificultad que institucionalmente existía. Eh, la primera etapa fue, por cierto, muy compleja, donde la dedicación no era solamente pensar en la planificación de una actividad, de un entrenamiento, sino era asistir a recaudar fondos, jugar partidos amistosos por donde era posible. Y en ese aspecto yo creo que hubo un grupo tremendo de enorme colaboración y parto por los jugadores porque fueron ellos, muchos de ellos formados en Colo-Colo, varios de ellos muy jóvenes que estaban partiendo su proceso y también un grupo de jugadores de más experiencia que fueron un pilar fundamental. Jugadores como David Enríquez, como Raúl Muñoz, como Marcelo Espina, como Bartichotto, fueron realmente claves para ir construyendo esta base que permitiera esta continuidad. Así que, bueno, fue un trabajo intenso y con Déjame muchas preguntarte una curiosidades. cosa ahí. Sí, ya, vamos al tiro de eso, pero déjame preguntarte cómo consiguen, no sé si por un rol fundamental tuyo, de los dirigentes, de la institución en general, o fue fácil convencer a jugadores como Marcelo, que había sido además compañero tuyo, como Marcelo Artichoto, digo, como Marcelo Espina también, de que es una buena idea o que puede ser una buena elección quedarse en Colo-Colo una fenomenal rebaja de sueldo, con la posibilidad de que efectivamente bajaran la cortina ese año, con muy pocas posibilidades de ser campeón. Si Colo-Colo salía ese año séptimo, octavo, nadie habría sido muy crítico como en otro año, porque era salvarse o morir. Esa conversación, ese convencimiento, ¿fue fácil? Eh, yo diría que en líneas generales, no diría fácil, pero sí que fue con un alto compromiso, porque seguramente para muchos era el tema de los plazos, el tema de los recursos, el tema de quiénes más van a estar como para tomar una decisión, ¿no? Sin embargo, yo creo que la generosidad, la disposición que tuvo Marcelo Espina, que tuvo Marcelo Bartichotto, el entusiasmo, yo diría la capacidad de conectarse con esta situación que tuvo David, que tuvo Lucho Mena, que estaba volviendo al club, que tuvo Raúl Muñoz en su momento, fueron claves. Ellos, en base a ser los jugadores de mayor experiencia, son determinantes para estimular a todos los jóvenes que venían, que eran muchos y que tenían riquísimas condiciones y que tenían toda una expectativa por desarrollarse. Entonces, creo que esa combinación fue, yo diría, casi perfecta. Eh, tuvimos un año realmente excepcional.
Y lo digo desde también lo deportivo, desde la contribución que cada uno realizó y también de los esfuerzos que se fueron plasmando en este avance. Y por supuesto había cuestiones deportivas que eran tal vez muy especiales, ¿no? Yo debo recordar que como jugador debo haber ido a Calama a jugar, no sé, 20 veces y creo que vine a ganar recién una vez al final de mi carrera. Y resulta que este mismo equipo fue a jugar por el campeonato nacional, ganó, fue a jugar por la liguilla en el Apertura, ganó, fue a jugar por la liguilla en el Clausura y también ganó. Entonces, las demostraciones que a veces habían en cosas así pequeñas, sueltas, eran muy potentes y eso fue enriqueciéndose en el transcurso del año y la verdad que la liguilla que hacen en el torneo de clausura es perfecta, es absolutamente perfecta, ¿no? En su forma, en su juego, en su disposición y en los resultados finalmente. Entonces es un hito, pucha, yo diría eh, vital de Colo Colo. Vital porque lo compuso gran parte de jugadores formados en Colo Colo. Y vital porque ese estadio estaba lleno producto de la condición que tenía Colo Colo en ese momento. Ya vamos a ir a esa final porque además para ti, supongo, de hecho me acabo de dar cuenta, tiene una connotación especial porque venías de la Católica y la final y le terminan ganando el título justamente a la Católica ese año, en tu debut como entrenador de un primer equipo. Pero quiero detenerme, ya que lo mencionaste en Lucho Mena, que la otra vez conversábamos y me decían, es que ustedes, no sé si se acuerdan, o los más jóvenes si lo imaginarán, pero en general un plantel juega 35, 40 partidos al año. Nosotros ese año jugamos más de 70 partidos porque aparte de ir a hacer las campañas para las colotones y para juntar plata en los bancos, aparte de ir a bailar a la tele para hacer programas donde se juntara plata, nosotros muy seguido durante el año tomábamos un bus, porque era un bus, no se podía viajar en avión por las condiciones económicas, y íbamos a jugar para el sur, para el norte, 3, 4 partidos en la semana, volvíamos, canchas con barro, vi unas imágenes en el documental que es muy divertida porque es un partido amistoso en Laja, que tira un penal Claudio Bravo, el arquero, y rompe la malla del arco, entonces pasaban puras cosas raras, la gente llenaba los estadios en regiones, en provincias, estadios chiquititos, porque así hacía caja Colo Colo, así de duro era. Así de duro era. En muchos casos, debo recordar procesos de pretemporada donde teníamos que colaborar para poder tener el lugar de descanso. Nos pasó que las concentraciones eran en base a canje. Tuvimos contribución directa de los jugadores. Les dijimos a todos los jugadores formados en casa, mire, vamos a comprar unos focos para iluminar el paño de pasto en el Estadio Monumental y que así las series menores también pudieran entrenar. Creo que esas experiencias son no solamente enriquecedoras humanamente, sino que al final tienen un premio deportivo. Y ese premio deportivo fue el que muchos de ellos también siguieron desarrollando por largo tiempo. Hay que recordar que los arqueros eran Eduardo Lobo, estaba Claudio, estaba Víctor Loyola, Claudio con 19 años, estaba Gonzalo Fierro, estaba Rodolfo Madrid, estaba Braulio Leal, estaba Ignacio Quintero, en fin, era gente formada en el club, ¿no? Por lo tanto, cada una de esas, comillas, esfuerzos era en directo beneficio de su club, de quien los acogió, de quien los formó, y en ese aspecto yo creo que ellos son merecedores de todos los reconocimientos que sea posible, porque efectivamente tal vez afrontaron la época más compleja del club. Así como hacías un recuerdo hace un rato, en el capítulo anterior, de lo que sentiste cuando Leonel Herrera, hijo, hace el tercer gol en la final con Olimpia, y te vas un poco del partido haciendo recuerdos, viendo los que estaban ausentes. ¿Te acuerdas lo que sentiste cuando Manolito Neira, que es uno que se nos olvidó,
pica la pelota hacia abajo con el cabezazo en el último gol y Colo Colo ya es campeón con la Católica? Bueno, sí, tal vez la alegría de ese gol tiene hartas facetas, ¿no? La primera es recordar que en la apertura de ese año Sebastián González había sido el goleador. En el clausura de ese año, una vez que se va Sebastián y vuelve Manuel, eh, que yo también aprecio mucho lo que él hizo porque estábamos en plenas dificultades y él decide, después de estar en Colombia, volver a Chile y volver a Colo Colo. Entonces hay que tener valor para tomar esas decisiones. Y Manuel es el goleador del clausura. Tuvo momentos realmente excepcionales, convirtió goles notables, como los que hizo justamente en esa final. Y el goleador del año fue Ignacio Quintero. Entonces, uno toma estos datos sueltos y dice, pucha, caramba, qué bien lo hicieron estos muchachos porque tomaron decisiones, porque rindieron, porque le entregaron al equipo no solamente goles, actitud, disposición, juventud, y efectivamente yo creo que en ese momento era tal vez la alegría era un tanto distinta, era una alegría institucional, era una alegría, como, comillas, esto es de todos, ¿no? Porque había sido duro, porque había sido sufrido, porque había tenido, había momentos en que estaba todo cortado, no había agua, no había luz, no había nada. Entonces, pasar de ese momento tan complejo, así como más de alguien recordará que en el estadio no se pagaba la entrada para entrar, sino que había unos tambores en la puerta para que depositaran su Claro, contribución. Así es. Entonces, bueno, eh, tal vez son las etapas en las cuales dice uno hay que vivirlas, hay que saber pasarlas para después poder mirar en retrospectiva y mirar cómo seguir construyendo hacia el futuro. Ministro, estamos cumpliendo los 100 años, se está viviendo una etapa fundamental para la historia de este club y a usted le tocó vivir como capitán el punto más alto en lo deportivo el 91, le tocó vivir como técnico el momento más difícil en lo institucional para la quiebra, le tocó tener una trayectoria extraordinaria, ya está dicho, con 14 títulos, le tocó ser gerente del club, ahora le toca tener un hijo jugando como titular en el equipo. Mire la pregunta fácil que le voy a hacer. ¿Qué es Colo Colo para usted, Jaime Pizarro? Es, es fácil, es muy fácil, de verdad, porque eh, prácticamente durante 47 años o algo por ahí, he estado vinculado al club, eh, viviendo distintas facetas eh, y efectivamente estando casi en todos los espacios que es posible. Eh, y yo creo que mi formación deportiva, en primer lugar, pero mi formación humana tiene que ver directamente con haber vivido todo este proceso dentro de Colo Colo. Uno se forma, se va adaptando, se va orientando con lo que va recibiendo. Yo recibí mucho afecto, he recibido muchas enseñanzas, ha sido un camino también que me ha permitido superar adversidades, superar contingencias y seguir mirando hacia el futuro y siempre como con este fin que en el fútbol es casi una máxima, ¿no? Siempre pensando en el próximo partido porque ahí viene un nuevo desafío. Y creo que esa vivencia, ese aprendizaje, esa capacidad de adaptarnos, yo creo que es algo que logré también aprender en esos espacios, ¿no? A lo mejor en canchas de maicillo en aquella época, a lo mejor con precariedades en los camarines, a lo mejor con la generosidad de quienes estaban en el casino y que con mucho cariño nos preparaban algo para comer cuando veníamos del colegio. Bueno, todo eso ha sido un gran aprendizaje. Eh, Creo que eso es para mí, o sea, ha sido una parte, un acompañante permanente mientras estuve en el colegio, cuando fui a la universidad, cuando he estado con mi familia y hoy, bueno,
como lo conversábamos hace un rato, además recibiendo a mi hijo, y que yo sé que ese espacio él debe atesorar también muchos momentos similares. No soy quién para hacerlo, pero me tomo la atribución, Jaime, para agradecerle, pero no esta entrevista, sino para agradecerle todos estos años donde le ha dado tantas satisfacciones al hincha de Colo-Colo, que no lo olvida, que lo agradece, como lo estoy haciendo yo ahora, y que va a tener por muchos años más en el recuerdo a Jaime Augusto Pizarro Herrera. Gracias por todo, capitán. Gracias. Que esté muy bien. Jaime Pizarro, entonces, parte de la historia más linda de Colo-Colo. Cerramos con esto un nuevo capítulo del podcast Centenario y nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta luego. Cantemos todos de Arica a Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende